A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la Luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2023. Bueno, como podrán ver los que tienen la suerte de poder tener imagen del programa, hoy estaré solo, físicamente yo en el estudio, pero me comunicaré en breve con Gustavo y compartiremos de inicio un texto que tiene que ver con el tema que invité a Gustavo a compartir como central en el día de hoy. Y es un poco quizás revulsivo el tema porque hace plantearnos o nos obliga a plantearnos cosas que normalmente no hacemos, que es las preguntas. Normalmente hacemos preguntas y el ser humano tiene entre sus particularidades diferenciales del resto de los seres vivos la cualidad, entre comillas, de hacerse preguntas y de hacer preguntas. Ahora, ¿nos planteamos con la seriedad que la cuestión exige por qué hacemos preguntas? Eso por un lado. Esa pregunta sobre la pregunta ya es un gran interrogante, porque no sé si todos tenemos claro por qué lo hacemos. Pero por otro lado, hay una cuestión que quizás es más interesante aún, y es el desafío de hacerse preguntas como tal. Es decir, el desafío de que la pregunta no tenga como objetivo central la respuesta, sino la pregunta como método de investigación personal y de evolución, tanto personal en lo individual como grupal. Desde mi perspectiva, luego de tantos años más de los convenientes investigando, creo que cuando nos hacemos preguntas, que es una particularidad, como dije, del ser humano, diferencial del resto de los seres vivientes, tenemos la necesidad imperiosa a la vez de tener una respuesta. Porque tenemos que explicar las cosas, tenemos que explicar la vida, y las preguntas tienden a explicar. Ahora, normalmente las preguntas más profundas, las preguntas más espirituales, más metafísicas, que no tienen que ver con la vida cotidiana, con lo burdo de lo material, no tienen respuestas cerradas y en muchos casos no tienen ninguna respuesta. Ahora, esa situación nos genera a veces incertidumbre, a veces inseguridad, incluso angustia, porque no estamos preparados, creo, psicológicamente, para vivir en la no respuesta. Tiene un libro muy interesante de Krishnamurti, uno de los mejores, creo, que se llama La pregunta imposible, y justamente todo el libro gira en torno a esta cuestión de las preguntas y qué mal que nos hacemos las preguntas y por qué no encontramos buenas respuestas. Pero yo, para brevemente cerrar esta primera parte, porque vamos a escuchar un audio inmediatamente y luego voy a hacer una pequeña reflexión antes de hablar con Gustavo, diría que lo más interesante de la vida humana es estar siempre haciéndose preguntas, porque el proceso de la investigación que está vinculado al planteo de la pregunta es el proceso justamente de nuestra evolución, porque el objetivo no es la respuesta. Aún más creo que nosotros, en la medida que comprendemos que el misterio es algo que nos va a acompañar siempre, porque la naturaleza humana es limitada, y pese a eso seguimos haciendo preguntas, podemos evolucionar y como un estímulo en esa investigación de la existencia,
la pregunta per se termina siendo, y seguramente lo es, más importante que las respuestas. Bueno, eso es un bosquejo general. Creo que este texto que tuvo la gentileza Leonora de leernos, que vamos a escuchar ahora, nos va a enfocar quizás desde otro ángulo, pero creo también que nos va a ampliar el espectro de esta cuestión. Así que le vamos a decir al amable operador que ponga el texto y luego brevemente haré algún comentario. Gracias. Seguramente muchos de ustedes han visto la película Usted qué sabe. Los párrafos que en este espacio rescatamos de la introducción del libro del mismo nombre nos permiten, entre otras cosas, una vez más, reflexionar sobre la importancia de las preguntas más que de las supuestas respuestas que dan ilusorias soluciones. Parece que el ser humano tiene tendencia a pensar que existe una fórmula mágica, una técnica esotérica secreta o una tradición oculta que, de repente, hará que todo funcione. Si hay una fórmula tan sencilla como esa, nosotros no la hemos encontrado en años de práctica espiritual. Todos sentimos que estamos al borde de algo grande. A lo largo de la historia, los cambios fundamentales en la manera de ver el mundo, es decir, los paradigmas, han sido enunciados por los visionarios que los presentían o estaban un paso adelante. ¿Crearon los visionarios un paradigma nuevo o es el nuevo paradigma el que retrocede en el tiempo y crea a los visionarios? O una cosa crea otra, o como sugiere algún modelo nuevo, no es que una cosa cree otra, sino que existe solo un estado de existencia mutua donde la relación causa-efecto es reemplazada por es. Esto es la madriguera del conejo blanco, y por místico que suene y extraño que parezca, hay datos científicos que sugieren que es así verdaderamente. Hace 4 años vivía feliz con mi conciencia de zapato. ¿Qué zapatos me pongo? ¿Qué coche conduzco? Entonces la película cayó literalmente sobre mis rodillas. Habla del universo enviando un mensaje. He pasado la mayor parte de los últimos 4 años preguntando a todo el mundo, ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Cómo puedo usar esto en mi vida? A veces puede parecer abrumador el intentar siquiera empezar a entender la mayor parte de estos temas e incorporarlos después a tu vida. Si te haces grandes preguntas, crearás nuevas formas de estar en el mundo. Entrará un soplo de aire fresco, tu vida será más alegre. El verdadero secreto en la vida no es alcanzar el conocimiento, ni adentrarse en el misterio. Fred Alan Wolf, ¿nos animamos alguna vez a hacer preguntas? Y sin embargo, la mayoría de los grandes descubrimientos y revelaciones que valoramos en nuestra sociedad han surgido a partir de preguntas. Las cosas que estudiamos en el colegio, las respuestas, eran el resultado de las preguntas. Las preguntas son las precursoras o la causa primera en todas las ramas del saber humano. El sabio indio Ramana Maharshi explicó a sus alumnos que el camino hacia la iluminación se resumía en ¿quién soy yo? El físico Niels Bohr preguntó, ¿cómo puede un electrón moverse desde A hasta B sin estar nunca en medio? Las preguntas nos abren la mente a lo que no sabíamos previamente y en realidad constituyen la única forma de llegar al otro lado de lo desconocido.
¿Por qué hacer una gran pregunta? Porque es una invitación a la aventura, un viaje hacia el descubrimiento. Es emocionante comenzar una aventura. Tiene el encanto de la libertad, libertad para explorar un territorio nuevo. Así que, ¿por qué no hacerse grandes preguntas? ¿Por qué abre la puerta al caos, a lo desconocido y a lo impredecible? En el momento en que te haces una pregunta de la que realmente no sabes la respuesta, te abres a un campo de infinitas posibilidades. Estás dispuesto a recibir una respuesta que pueda no gustarte o con la que puedes no estar de acuerdo. ¿Qué pasa si te hace sentir mal y te saca de la zona segura y confortable que te has construido? ¿Qué pasa si la respuesta no es la que quieres oír? Hacerse una pregunta no es cuestión de fuerza, sino de valentía. A la mayoría de nosotros nos hace falta una gran crisis para que nos planteemos grandes preguntas. Una enfermedad que amenazara nuestra vida, la muerte de alguien cercano, el fracaso en el trabajo o en el matrimonio, una pauta de conducta repetida e incluso adictiva de la que parece que no te puedes librar, o una soledad que se te antoja insoportable un solo día más. En esos momentos, las grandes preguntas bullen como lava caliente en las profundidades de nuestro ser. Estas preguntas no son ejercicios del intelecto, sino gritos del alma. Si pudiésemos armarnos de la misma clase de pasión para hacernos una gran pregunta sobre nuestras vidas ahora, cuando no existe una crisis inminente, ¿quién sabe lo que podría pasar? Un profesor universitario visitó al maestro Zen Nan In para preguntarle sobre la filosofía Zen. Pero en vez de escuchar al maestro, el visitante expuso una y otra vez sus propias ideas. Tras escuchar durante un rato, Nan In se dispuso a servir el té. Llenó una taza hasta el borde y prosiguió vertiendo. El té rebasó los bordes de la taza, llenó el platito y se derramó sobre los pantalones del hombre y por el suelo. ¿No ve que la taza está llena?, explotó el profesor. No puede seguir llenándola. Exactamente, respondió Nanín con calma. Al igual que esta taza, usted está lleno de sus propias ideas y opiniones. ¿Cómo puedo explicarle la filosofía Zen si no se vacía su taza primero? Hace poco, mi sobrina de 16 años me mandó un email muy largo. Fundamentalmente decía: la vida es asquerosa. Veo que papá todos los días llega a casa del trabajo en un estado lamentable. No quiero quedarme atrapada en esa ratonera, pero no veo ningún modo de evitarlo. ¿La vida es así? ¿Qué sentido tiene? La verdad es que me gustaría pegarme un tiro y morir. Cristina, respondí, pensarás quizá que esta no es una gran respuesta, pero me siento orgulloso de ti. Te diré que vas a resolver tu problema y a encontrar la respuesta. Sé que quieres respuestas, pero a veces la vida no te las da inmediatamente. Pero estás haciendo las preguntas correctas y eso es importante. El hacerse preguntas tiene también un valor práctico enorme. Abre la puerta al cambio. Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez por qué repetimos una y otra vez la misma realidad? ¿Por qué seguimos teniendo las mismas relaciones? ¿Por qué conseguimos siempre los mismos trabajos, siempre los mismos?
con el mar infinito de potenciales que existe a nuestro alrededor? ¿Cómo es posible que recreemos las mismas realidades? O como dijo Einstein, una de las definiciones de locura es hacer las mismas cosas una y otra vez y esperar diferentes resultados. El contemplar el mundo exterior como materia sin vida y nada más que funciona con arreglo a leyes mecánicas, predecibles y carece de toda cualidad espiritual o animada, nos separa de la naturaleza viviente que nos sostiene. Además, proporciona a la humanidad una excusa perfecta para explotar todos los recursos naturales para fines inmediatos y egoístas, sin preocuparnos por otros seres vivientes ni por el futuro del planeta. El universo físico no es físico en esencia y puede surgir de un campo que es más sutil todavía que la energía misma. Un campo que más que materia parece información, inteligencia o conciencia. Un paradigma nunca se pone en duda, puesto que nadie piensa en él. Es como si lleváramos puestas todo el tiempo las típicas gafas con cristales rosas y todo lo vemos de color rosa. Así es la realidad que vivimos. Dirigida por William Ernst, Betsy Chase y Mark Vicente. Bueno, muchas gracias. Este texto, quizás un poco extenso para escucharlo por radio, pero ameno, nos ubica en la cuestión de las preguntas como el trabajo de la investigación humana, ¿no? Ahora, si bien eso es muy interesante y también merece el análisis que corresponde, a mí me gustaría, un poco retomando el inicio del programa, destacar, y eso lo quiero hacer junto con Gustavo, que está por llamar en cualquier momento, destacar que las preguntas a veces tienen su propia dinámica, su propia lógica. ¿En qué sentido? En que la pregunta como motivador de la investigación de por sí genera un nuevo estado personal, un nuevo estado anímico, incluso un estado espiritual. En la medida que yo no me hago preguntas, la vida transcurre de manera naturalmente rutinaria y repetitiva. La pregunta de por sí es la que me permite a mí el cambio, porque la pregunta es consecuencia de mi inquietud personal. Y eso creo que es el centro de lo que yo quisiera debatir con Gustavo en esta última media hora del programa. Así que ahora mismo tomo la posta con Gustavo. ¿Cómo andás? Hola Horacio, ¿cómo estás vos? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno. Como en ese momento estaba hablando con Nico, no sé qué era lo que querías debatir, pero antes de eso, Sí. Vamos a hacer una aclaración. Sí. Es un error que se divulgó que Ramana Maharshi le dijera a sus discípulos que trabajaran con quién soy yo. El señor James, uno de los más grandes discípulos que estuvo al final, es decir, creo que un par de años antes que muriera Ramana Maharshi, y después se quedó en el ashram mucho tiempo, él trajo a Occidente, digamos, creo que es en Palí que había hecho, porque la realidad es la siguiente: cuando Ramana Maharshi estaba en silencio en una ermita, un hindú se acercó y le empezó a hacer ciertas preguntas. De ahí surge esta metodología, que en realidad no es ni una pregunta, ni tampoco es un mantra, como mucha gente lo cree. Es un vichara, es decir, en realidad no es quién soy yo, sino es quién yo. Entonces, ante cada situación,
la atención pregunta, ¿quién? Yo, y entonces va sacando capas de la cebolla, hasta llegar a lugares de un vacío, ¿sí? Que en realidad no es una nada, sino que es un vacío. Así que bueno, valga esta aclaración que evidentemente está difundida en el mundo, ¿no? Está bien, muy útil la aclaración. Bueno, de algún modo tiene que ver con lo que yo te invitaba a tratar. Es decir, como te dije antes del programa, las preguntas tienen dos aspectos. Una es el porqué de la pregunta y por qué el ser humano sistemáticamente se hace preguntas. Y otro es el disparador de la pregunta como tal en el proceso de evolución personal, excluyendo la respuesta. Claro. Eso es lo que me interesaba trabajar con vos, que es un tema un poquito complicado, pero perdón, creo que lo podemos desarrollar. Mira, yo vería este tema de esta forma. A ver. Desde algún lugar, ya que el programa se llama La Luz de Krishnamurti, más allá de cómo haya o no vivido Krishnamurti, yo creo que fue una persona que se autorreferenció. No tomó de lo general, no tomó de lo que le inculcaron, más que algunas pequeñas cosas, y eso le ayudó a ir hacia adentro. Por eso digo que tomó una autorreferencia. Quizás eso también muestre un poco lo que vos siempre decís, que hubo siempre, más allá del cambio de palabras, una coherencia permanente desde el momento que él desarma la Orden de la Estrella hasta el momento que muere, ¿no? Ahora, nosotros somos seres, como dije antes, referenciados, en este caso, por haber leído a Krishnamurti, que uno muchas veces se pregunta, ¿era necesario tener la referencia de, por ejemplo, la palabra no es la cosa para que nos diéramos cuenta de eso? Bueno, nosotros sí, por nuestro nivel de conciencia. Ahora, cuando uno empieza a trabajar estas preguntas, comienza a autorreferenciarse, pero yo diría a la persona que está escuchando este programa ahora o después lo hará por las redes, que se dé cuenta que lo que por lo menos yo puedo decir es una mezcla bastante extraña entre referencias externas y autorreferencias, ¿no? Pequeñas experiencias que uno va teniendo a lo largo, como vos dijiste, de años de investigación, de meditación, y va tratando un poco de entender de qué va la vida, ¿no? Porque en definitiva es eso, cuando nosotros nos interrogamos, es que estamos intentando entender un poco. Y creo que nos estamos mirando hacia adentro, porque cuando yo hago una pregunta, lo que estoy haciendo es investigándome. Claro. Porque la pregunta no surge porque sí. Dejemos de lado las preguntas de orden instrumental o técnicas, ¿no? Que claro. Son otra cosa. Yo me refiero a las preguntas, para darle un concepto abarcativo, existenciales. Esas preguntas no surgen de casualidad, no surgen de la nada en el sentido vulgar del término. Quizás surjan de la nada en el sentido más profundo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando hago la pregunta, y ahí es donde yo quería centrarme con vos, estoy haciendo un trabajo interior que a veces ni siquiera percibo, ni siquiera soy consciente de que estoy haciendo ese trabajo interior que genera la pregunta. Claro. Y ahí es cuando nos falta a veces detenernos, o que nos falta detenernos en eso, digo. Mira, quizás me vaya un poco por las ramas y cualquier cosa me volvés a traer. Te saco con la soga. Claro. Un cachetazo y vuelvo. Sí. Vos fíjate, nosotros nos movemos, por así decirlo, en distintos planos. Sí. Lo cual, no nos transforma ni en seres hipócritas ni en seres falsos, pero ponele,
tengo un empleo y me muevo de una manera con los clientes, de otra manera me muevo con mi empleador, me comunico con mis hijas desde lugares, no digo diferentes, pero sí distintos a cómo me comunico con mi madre, cómo me comunico con una mascota o cómo me comunico con mi esposa. Y así un sinfín de cosas, porque digamos que nuestra estructura cultural así lo presenta, ¿verdad? Sí. Pero hay algo que unifica todas estas posturas de sentido, porque desde algún lugar tampoco sería muy lógico que trate igual a mi mamá que a mi señora o a mi hija, por ejemplo. Claro. Entonces, pero hay algo que unifica todo esto, ¿Y y qué es es? la conciencia, Ahí está. ¿no? Entonces, desde ese lugar de conciencia, incluso desde algún lugar se unifican también los distintos cuestionamientos que nosotros podemos hacer acercándonos a ese misterio, a eso incognoscible. Y, por ejemplo, una pregunta que la humanidad se ha postulado siempre, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos después de que supuestamente el cuerpo físico detiene su actividad? Y justamente antes de ayer, meditando, ¿no? Cuando uno llega a espacios de silencio profundos, reales, vos te das cuenta, por ejemplo, que esas palabras pierden sentido, esas preguntas pierden sentido porque justamente lo dice la lectura que hizo Leonora, está presente eso que uno es, que habitualmente en lo cotidiano, justamente por estos roles que ocupamos y que debemos ocupar, porque esta vida de manifestación así lo requiere, quizás perdemos esa posibilidad de estar permanentemente centrados en eso que es y empezamos a como actuar, ¿no? Entonces, yo creo que las preguntas se resuelven justamente en ese silencio profundo, porque ahí hay una connotación diferente. Lo que sucede es que digamos, en el momento cotidiano, llamarle la vigilia, quizás perdemos ese poder de expresar lo que en otro estadio hemos comprendido. Bueno, ahí, si nos detenemos un poco, vamos a ver que la conciencia, de algún modo, es la coordinadora de todos esos pequeños hombrecitos que tenemos adentro, ¿no? Como dirían las teorías vinculadas a Gurdjieff. Tenemos varias personalidades internas que actúan de acuerdo al rol que nos toca jugar, y de algún modo el desarrollo de la conciencia es el que permite la coordinación de esos yoes separados que juegan roles específicos. Ahora, la pregunta, cuando surge justamente porque necesitamos actuar. Si nosotros estaríamos siempre centrados en una actitud meditativa estricta y solo estaríamos centrados en el ser, la pregunta ni siquiera surgiría, me parece. A ver si me podés seguir. Es decir, la pregunta es como una necesidad derivada de la acción humana, de la necesidad de actuar. Si no hay necesidad de actuar, quizás la pregunta no se gestaría. No sé si lo compartís, pero... Sí, pero fíjate qué interesante, ¿no? Es decir, va a surgir la pregunta cuando estamos despistados de ese ser. Vos lo dijiste, es decir, primero, en relación a lo que yo hablaba de la referencia y la autorreferencia. Sí. De repente uno leyó a Gurdjieff, Sí.
lo tomó como una referencia externa, Sí, pero cuando vos observás en estado autorreferente, te das cuenta que lo que dijo es una realidad para todos. sí, Hay una parte que es emocional con sus muchachos, hay una parte que es racional con los suyos. sí, Muchas veces los muchachos emocionales dejan de pelearse entre sí y pelean con los racionales, surgen los instintivos, es decir, eso es una realidad. Quien observó un poco sus movimientos sabe que eso es una realidad, es decir, ahí pasamos de la referencia externa a la autorreferencia. que es así. Ahora, vos fíjate, cuando nosotros tendríamos que preguntarnos por qué a lo largo de nuestra trayectoria de vigilia nos desorientamos, por así decir, de ese ser, y entonces empieza a aparecer toda esta confusión que sería para desarrollarlo en otro programa, puede ser el gran secreto de lo que los hindúes llamaron Maya, digamos la ilusión. ¿Por qué la ilusión, entre comillas, nos envuelve de tal forma, ¿sí?, que nos despista? Pero vos De eso- fíjate, perdóname que te interrumpa, Sí, sí, porque vos justo decís por qué, y el por qué es una pregunta. claro. No, por eso te digo, uno se hace la pregunta Pero ¿por cuando qué está nos...? justamente despistado, ¿no? Dice, Claro, pero ¿por qué nos despistamos? claro, Y ahí es cuando nos volvemos a centrar, claro. ¿no? Espera que pase el El- tren. el- ¿Y por qué pasa el tren ahora? Ahí está. pero es interesante, y ahí, mirá, y ahí venimos justamente con la aplicación, por ejemplo, del Vichara que enseñaba Ramana Maharshi. Ahí se preguntaría uno, ¿quién? ¿Yo? Es decir, el que hace la pregunta, ¿es yo? ¿O el que hace la pregunta es la confusión, la búsqueda de respuesta, la intención de, por ejemplo, vivir mejor, o con mayor certeza, o con mayor tranquilidad? Es interesante. Tiene muchas facetas eso, porque además uno podría decir que la pregunta está gestada desde un lugar innoto que no es uno mismo, que la pregunta está disparada desde el misterio para que yo pueda investigar quién soy. Y eso ya abriría también otro espectro que creo que de algún modo merecería trabajarse, ¿no? Bueno, es decir, vos tomás a la pregunta como un orientador nuevamente hacia ese misterio. Exacto. Compre- A eso me quería referir, claro, justamente. comprender. Mira, viste que ahora todo el mundo está con el balotaje, ¿no? Y Sí, da por lo menos en la Argentina. claro, no, pero fíjate, da por sentado, y Sí. damos todos por sentados, que dentro de 2 domingos votaremos entre Milei y Massa. Sí. ¿Alguien sabe si estas dos personas van a estar con vida hasta ese momento? No, es que Sí, es sí. real, es decir, Sí, bueno, obvio. ¿no? De Es la decir, misma... uno parte de suposiciones, porque si no, no puede organizar la sociedad. Bueno, eso es, pero fíjate, Horacio, que eso es un patrón cultural Claro. en nosotros inmerso, porque, qué sé yo, hace un rato me llamó el dueño del garage y me dice, ¿podés venir 2 horas antes porque el empleado de la mañana tiene que hacer un trámite? Es decir, él está ahí organizando el trabajo. Sí. Uno podría decir, es factual, es temporal, y qué sé yo, quizás las dos, pero... Y ahí empieza todo este tema de una búsqueda a tientas, que si la realizamos es porque no estamos tan mecanizados, sino que por lo menos estamos intentando encontrar el despertador. No sé en qué habitación lo dejé, pero bueno, ¿me entendés? Sé que tengo que buscarlo porque me tengo que despertar en algún momento. Bueno, estas preguntas mínimamente quizás no nos despierten, pero estemos buscando el despertador. Yo creo que si nosotros lo centramos en sus justos términos, nos pueden ayudar a despertar de algún modo. Obviamente no vamos a convertirnos en seres de luz plena, pero podemos ser quizás seres un poquito más lúcidos. ¿Y por qué lo digo? Porque vos fíjate que una de las particularidades que tenemos los seres humanos,
cualquiera sea la cultura o la formación, es que necesitamos explicación de aquello que no tiene explicación. Es decir, el misterio que está más allá de nosotros y que cualquiera que tenga un poco de sensatez se da cuenta que lo excede, es algo que te angustia. Y como te angustia, buscar la respuesta. Y como la respuesta no está, la inventás. Y cuando inventás la respuesta, creas dogmas, creas ideas políticas, creas religiones, creas luchas, creas guerras, creas divisiones, creas la sociedad en la que vivimos. ¿No es cierto? Claro, Sí. pero si rebobinamos un poco, vos fíjate que uno, cuando hace la pregunta, ¿no? ¿Despertar de qué? ¿No? Es decir, del vos sueño, fíjate, del sueño en el que estamos. claro, poner el sueño vigílico. Ahora, bueno, vos fíjate que cuando uno está soñando, Sí. ahora se habla mucho de los sueños lúcidos, bueno, Sí. todo eso creo que viene a partir, un poco se popularizó a partir de Castaneda, ¿no? Sí. Estamos soñando Sí. y no podemos decir abracadabra y salir del sueño. Entonces, ahí vos fíjate la belleza de todo eso, ¿no? Es decir, uno se da cuenta que soñó cuando despertó, pero mientras estás soñando, estás transpirando, estás sintiendo lo que está ocurriendo. Bueno, ahí está la dualidad. Es decir, vos recién te das cuenta que estabas soñando cuando despertás. Si no, no tenés capacidad para discernir una cosa de la otra. Claro. Es como que, como alguna vez hablamos, como nosotros vivimos en un plano limitado, pero plano nuestro, plano humano, al fin, la dualidad es un instrumento imprescindible para comprender desde nuestra mente limitada. No podríamos entender la vida si hubiese la dualidad como llave para ver nuestra pequeña quinta, ¿no? Pero hay una pregunta ahí, Sí. en función de lo que vos decías. Nuestra mente limitada. Sí. ¿Nuestra mente estará limitada o hemos creído en un patrón cultural que nos habla de limitación? Bueno, ahí está el misterio también. Es decir, ¿No? podemos conjeturar y podemos inventar una respuesta. Ahora, cualquiera sea la respuesta, me parece que no está en el alcance nuestro. No está en el alcance nuestro. Pero bueno, eso también quizás tenga un dejo de dogmatismo, porque no puedo tampoco zafar de la lógica humana, ¿no? Es decir, a medida que uno va hablando, va cayendo en su propia trampa. Claro, bueno. Ese es un gran tema, ¿no? Ahora, ponele. Sí. Yo muchas veces he hablado de esto que intelectualmente capto del tiempo, como lo habla Krishnamurti. Sí. Pero donde hablé 3 palabras de más, recaigo en el tiempo. ¿Y sí? ¿No? Entonces vos fíjate que es lo que vos decías de la trampa del hablar. Quiere decir que entonces voy a hacer acá una conjetura, vamos a suponer que no lo captó intelectualmente Krishnamurti, sino que lo vivió. Sí. Pero nosotros llegamos hasta captarlo intelectualmente y ahí, como no se transforma en algo vivo, sigue siendo algo medianamente ilusorio. Por eso digo, y empezamos hablando de lo referente y lo autorreferente, porque de repente, cuando yo hablo de ese tiempo, como lo habla Krishnamurti, que lo he experimentado contadas veces, todavía lo hablo más como una referencia que como una autorreferencia, sino no solo que lo podría explicar mejor, sino que viviría desde ahí. Bueno, pero a ver, vamos a detenernos un poquito en esto que acabas de decir. Quizás sea producto de una forma de ver las cosas y no de la realidad tal cual. ¿Por qué? Porque ¿quién nos dijo a nosotros que si uno ve, ve permanentemente? Bueno, Es una conjetura nuestra. Si yo puedo ver hoy y mañana no puedo ver un pomo. Porque justamente la vida humana y la vida en general es absolutamente cambiante. Entonces, en ese cambio, que eso sí nos consta que está siempre presente, pero no el cambio mío
para ir al cine, sino el cambio de la existencia misma, del ritmo de la naturaleza, hace que hoy la vea clara y mañana no veo nada. Entonces vos le preguntás a Horacio, ¿cómo puede ser que ese día vos la viste tan bien, la tuviste tan clara y hoy hiciste esta estupidez? Y bueno, porque somos seres humanos. Y ahí es cuando entramos en la conjetura, creer que porque yo la vi bien, y ahí viene la soberbia nuestra y nuestra montarnos a nuestro ego, creer que a partir de ahí siempre la voy a tener clara y siempre lo que yo voy a decir va a ser la justa y yo le voy a enseñar a los demás porque una vez la tuve clara. No sé si me seguís, Iván, de lo que estoy planteando. Sí. Digamos, para no ser, tan malos con nosotros mismos, si uno no se sube, al pedestal de creer que ya se lo sabe, uno puede tener un rapto de lucidez ahora y dentro de una hora hablar cualquier cosa, porque las circunstancias justamente envuelven lo que hablábamos antes de las palabras, son no muy ilusorias, sino que narcotizan. Claro, tienen una lógica que nos hacen entrar en un círculo vicioso. En una lógica de círculo vicioso la palabra. Bueno, nos meten justamente en el tiempo. Claro. Fíjate, ahí está el tema. Cuando uno puede estar en la presencia, en lo que es, pero de repente las palabras tienen el influjo, el hechizo, de sacarnos y colocarnos en ese tiempo que transcurre. Vos fíjate que Krishnamurti hablaba de avanzar de hecho en hecho. Sí. Avanzar de hecho en hecho es verlo crecer, nacer y morir. Exacto. Bueno. Tiene que ver un poco con lo que yo tiré acá burdamente, ¿no? Sí. El tema está en que nosotros, en algún momento, ese avanzar de hecho en hecho, un poco lo tocamos el martes pasado en lo que era la realidad. Sí. La mesa va a seguir siendo la misma. Para el que avanza de hecho en hecho, esa mesa va a ser otra cosa, no digo ni mejor ni peor, va a ser otra cosa que para aquel que la mira con la perspectiva del tiempo, que va a ser la utilidad que la mesa me da, el material que tiene, el tamaño, el color. Para el que avanza de hecho en hecho, eso es una mesa, y punto, y terminó. Para el que está en el tiempo, está todo este esquema de combina con los muebles que tengo, la decoré bien para la familia que me viene a visitar, ¿viste? Empieza toda esa carga cultural. Por eso con la cultura hay que tener mucho cuidado, porque también la cultura y la historia, no solo la historia que nos han contado, la historia que quizás hemos fabricado de nuestra vida, ¿no? Claro, seguramente, porque además la historia que, un poco siguiendo el hilo de lo que estábamos hablando antes, la historia que construimos de nuestra vida también está construida por los distintos Horacios o Gustavos que tenemos adentro. Claro. Entonces hay un despelote dentro brutal, porque la historia de la vida de Gustavo y la vida de Horacio no es una vida coherente en el sentido de que hay un solo protagonista que tiene un solo rol, sino que hay un Gustavo, como decías vos, que se vincula de una manera particular con la madre, un Gustavo que se vinculó de una manera muy especial con su ex esposa, un Gustavo que se vinculó de otra manera con sus amigos, y esos Gustavos tienen una lógica interna. Claro. Y esos Gustavos después van al archivo y se hace como una especie de cóctel en donde está la memoria, y de ahí actuamos, ¿no? Es un despelote. No, lo interesante de todo esto, que ahí surge esa pregunta que hablábamos antes, si ese hilo conductor que es la conciencia, ahí está, ¿no? Ahí está la esperanza, digamos. Puede unificar, ¿no? Y decir, bueno, puede ser un patrón cultural, claro, que tenga que actuar de una manera con mi madre, otra con mi esposa, otra con mi hija. Puedo ser un
una estructura, por así decirlo, un ente genuino en el cual no haya muchos Gustavos y haya uno solo operativo? Bueno, esa pregunta es una pregunta que no sé si se puede responder, pero sí lo que quizás podamos intentar es coordinar a todos esos Gustavos para por lo menos entender que existen. Porque ya es un avance brutal eso. El hecho Claro, de bueno, asumirlo ya es un avance. claro. Sí, en realidad son distintos planos, ¿no?, de significación. Claro. Quizás también está lo otro, no necesariamente tengan que unificarse, sino cada plano de significación comprenderse, Por supuesto, ¿no? si unificarían sería absurdo. ¿Te imaginas si vos te vinculás igual que con tu mujer conmigo? Podemos estar en problemas. Sí, Entonces, no, o no, o no. o no, claro. No, pues yo puedo estar en problemas porque me voy a hacer un despelote en la cabeza. Pero no, No, pero, no, escuchá, pero- no, me llevaste a pensar que ayer estuvimos viendo la versión cinematográfica ¿Cuál? de Madame Butterfly Ah, qué con bueno. María del Carmen, Ah, la que buenísimo. protagonizó Jeremy Ah, es Irons, ¿eh? espectacular, espectacular. Bueno, Salimos un eh, poco de lo solemne que estábamos hablando y te digo que es una película que a mí me conmovió hasta las lágrimas. No sé si a ustedes, pero realmente es una sí, película que tiene una sensibilidad muy particular. Pero bueno, volviendo a eso, porque mucha gente no la vio, entonces va a decir de qué hablan esto. Eh, el tema es que nosotros tenemos roles distintos por alguna razón. Es decir, no es una estupidez de la existencia de la naturaleza o de Dios o de quien sea que tengamos roles distintos y funciones distintas. Es el orden de la existencia, de la vida. Y seguramente los demás seres vivientes quizás también lo tengan. Lo que pasa es que como no lo verbalizan, uno no lo puede conceptualizar. Pero seguramente lo deben tener, quizás de una manera más reducida, porque tienen menos desarrollo intelectual. Pero seguramente también lo tienen. sí. Sí, no, puede ser que el nivel de conciencia actual de la humanidad lo requiera, en otro momento, bueno, entrando ya en el plano teosófico de las próximas razas, raíces, esto y lo otro, haya, eh, o entrando en esas teorías que manejan algunas personas, si está perfecto sobre planos de existencia que visitan otros mundos, ahí haya otro tipo de contacto, pero bueno, la realidad, aunque sea ilusoria, es que estamos acá plantados y las preguntas tienen que responder a esto que nos toca vivir, ¿no? Ilusoria, es decir, ahí tendríamos que pararnos un poco para ver cuál es el alcance del concepto ilusorio, ¿no? Porque yo lo ilusorio lo vinculo a Maya. Y tanto vos como yo sabemos que Maya en la tradición hindú no quiere decir que no exista. Claro, Bueno, por porque hay mucha supuesto, gente que se confunde. por Cree que supuesto. Maya es una tontería de un tipo que está borracho y que no tiene ningún sentido. Y justamente la tradición hindú lo que trata de destacar es comprender que Maya está operando y comprender la función de Maya, porque ahí está el acercamiento a la sabiduría, ¿no es cierto? Mirá, fíjate que hay un sutra que nunca más lo pude encontrar, de tantos sutras que tiene el Buda, ¿no? Pero que hablaba de eso, ¿no? Es decir, eh, él va a los reinos de los dioses y le dice, cuidado, miren que ustedes creen que mandan acá, pero la que manda en la tierra es Mara, Claro, ¿no? sí, sí. Y si lo observás, en el Padre Nuestro también figura claramente, cuando dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos, es decir, evidentemente, acá, que está en los evangelios también, que más o menos se dice, sed perfectos como el Padre en los cielos, es decir, evidentemente acá, medio como que venimos siempre pisando en falso, ¿no? Y porque Entonces, tenemos esa necesidad imperiosa, vos fíjate, qué soberbia de parte nuestra, ser perfecto como el Padre de los cielos, es una soberbia nuestra. claro, ¿Qué, claro, de dónde lo encontraste escrito, diría claro, Campanelli? Es decir,
¿Por qué tenemos que ser perfectos como el Padre en el cielo, donde sea? Y si no es nuestro rol en la existencia, si nosotros terminamos siendo menos instrumentos de una lógica mucho más abarcativa de la existencia que ni siquiera tenemos capacidad para concebir. Bueno, vos sabés que hay todo un tema porque en la famosa teoría Gaia, ¿no? Sí. De los años 70, justamente, bueno, lo que está ocurriendo en el planeta, ¿no? Cada vez estamos más disociados unos de otros, países con países, religiones con religiones, culturas con culturas, en lugar de integrar, no que desaparezcan, no desde la absorción, sino desde una integración, incluso una integración con la naturaleza. Y vos fijate, ¿no? que es un ejemplo muy significativo de la crisis ecológica. Vos sabés que yo tengo cierta formación en esto y me llega mucho y lo siento muy, muy cerca, porque justamente la soberbia humana es la que destruyó el planeta. Las ideas montadas solamente en nuestra construcción mental se han llevado, digamos, se han llevado de frente a la Tierra en el sentido de un choque que nos encuentra hoy a punto casi de la devastación, aunque mucha gente no lo ve porque no lo quiere ver, porque seguimos hablando estupideces y avanzando en la guerra como si el dominio del otro o tener más tanques o tener más bombas va a hacer que yo pueda vivir mejor en este mundo. Es una ignorancia tremenda, pero es todo consecuencia de esa secuencia mental que nos lleva a no respetar que somos parte de un todo, que parece una frase, pero que es tan difícil de aceptar, ¿no? Tan difícil de aceptar. Claro, ¿sabes por qué? Porque en este momento la aceptación que tengo, y creo que tiene la mayoría, es que si yo la paso bien, y bueno, ¿me entendés? Ese es el punto. Si yo tengo agua en casa, y bueno, si yo tengo electricidad en casa, y bueno, cortamos la luz en el otro barrio con 40 grados de temperatura, yo estoy con el aire acondicionado en 15 grados, no hay problema. El problema es cuando me cortan la luz a mí, entonces ahí pataleo. Eso es parte de esta conciencia que tenemos del ombligo, ¿no? Claro, claro. Y que es tan difícil, es decir, genera un nivel de gravitación tan potente, porque hablamos de energía, ¿no? Esa energía es tan potente, yo, mío, que de repente no permite darnos cuenta de que la única posibilidad, en todo sentido, es la integración. Exacto. Pero como medianamente la paso bien, ¿viste? Y después está todo este tema, ¿no? Que ya lo hemos hablado muchas veces en el programa en tantos años, que en Sudán hubo guerra durante 25 años y nos enteramos poco y nada. Pero hay una guerra, digamos, para la geopolítica más estratégica y te bombardean en la televisión todos los días con lo mismo. Y además que te bombardean con lo mismo, te bombardean con una supuesta validez moral falsa. Sí, claro. Bueno, eso es lo peor, claro. Claro. que estos son buenos y estos son malos. Claro. Entonces, el problema no es si estos son buenos o son malos. El problema es que todos son ignorantes. Claro. Ese es el drama que no podemos aceptar. Porque claro. Hay una ignorancia de base que genera el conflicto. Y no es un problema de quién tiene la razón. El problema de Israel no es si Israel tenía o no derecho de estar en las tierras de Palestina. El tema es por qué el ser humano llegó a ese punto. ¿Por qué tuvimos que derivar en eso cuando el conflicto no existía? Es decir, el conflicto lo generamos nosotros con nuestras decisiones, por lo menos en ese aspecto de la geopolítica de nuestra tierra, ¿no? Y bueno, esas son cosas que son muy difíciles de desentrañar y dentro de la humildad que tenemos que tener es saber que seguramente no van a ser superadas en esta etapa de la existencia humana, porque estamos tan metidos en esa confusión que deberíamos realmente entrar en un despertar del cual quizás estemos
un poco lejos, pero en la medida que uno acepta que su aporte va más allá de su propia vida y lo hace con humildad y tratando de hacerlo con honestidad, quizás sirva para otros. Bueno, vamos cerrando el programa, Gustavo. Espero que no haya sido demasiado intrincado para aquellos que nos escuchaban este tema, porque más allá de que sea un poco complicado, creo que es muy útil para conocernos y tener otra visión de las cosas, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad que me divertí bastante, capaz que, que algún oyente se quedó dormido, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Es parte de la dualidad, ¿no? y bueno, es cuestión de despertarlos. Chao. Hasta el Bueno, próximo Horacio, martes. una buena semana. Hasta luego. Chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicional